Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nuestra catequesis, queridos niños, para aprender tantas cosas lindas sobre la vida de Jesús, que tiene que ser tan importante para nuestra vida cristiana. Escuchamos entonces ahora, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es ¿Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es el Hijo de Dios. Es una preguntita que nos hacemos. ¿Cómo vamos a saber que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Y esto lo vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Esto lo vamos a escuchar, queridos niños, primero leyendo la Biblia. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. ¡Qué bien! La palabra de Dios que nos habla y que nos enseña que Jesús es entonces el Hijo de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino a dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte. De él yo hablaba al decir: el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, cada don amoroso preparaba a otro. Y por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso no llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos dio a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Y nosotros entonces ahora con gran alegría vamos a procurar escuchar también en esta catequesis todo lo que nos va enseñando Jesús. Jesús que nos acompaña, Jesús que nos ayuda a entender ese misterio que Dios nos va revelando. Volvemos nosotros, queridos niños, y ustedes tengan sus cuadernitos y algo para escribir y la Biblia, porque volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento. El bautizo de Jesús. Tú eres mi Hijo amado, contigo estoy complacido. Marcos 1:11. Que el ángel del Señor ilumine sus hogares y les conceda una noche en paz y un santo descanso. Ahora vayan en paz. Shalom. 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 Ah, tú eres Jesús, el hijo del carpintero. ¿Por qué sigues aquí? Creo que sé lo que quieres. ¿Has decidido partir de nuevo? Así es. Me voy al río Jordán a ver a Juan el Bautista. ¿Tú también? Pero, ¿qué tiene de especial Juan el Bautista? ¿Por qué todo el mundo quiere ir a verlo? No todos, Rabí. Solo aquellos que buscan la misericordia del Señor. Pero, ¿es acaso necesario dejar tu casa y la sinagoga?
¿Necesitas a Juan el Bautista y a las aguas del Jordán para hallar la misericordia del Señor? Sé paciente, Rabí. Dicen que conocer a Juan el Bautista es como vivir todo un día de gracia. Oh, tal vez tengan razón. Son misteriosos los caminos del Todopoderoso. Ten un buen viaje, Jesús. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho, Jesús. Vamos. Me pregunto quién es tu amo. Quédate aquí conmigo, hace mucho frío. El viento ya se ha ido. Es una señal. Tendré que irme. Oh, sí, olvidé que tenía un invitado. ¿Sabes qué? Puedes irte y volver cuando quieras. Yo regresaré pronto. ¡Juan! Andrés. Te esperan desde esta mañana. Viajaron muchos días para venir a verte. Hubo una tempestad por allá. Era difícil salir sin terminar en el fondo de un barranco.
Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo tan solo por acá? ¿No nos libraremos de él ya? Si a él no le importa comer raíces y saltamontes, es bienvenido. ¡Allá están! ¡Son ellos! Juan, después de que nos bautice, ¿qué cree que debemos hacer? Aquel que tenga 2 túnicas puede empezar dando una al que no tiene, y aquel que tenga comida puede darla a quien no tiene. Nadie nos ha regalado nada, ¿por qué debemos hacerlo? Eso prueba que no se han arrepentido realmente. Deben arrepentirse de sus pecados. ¿Pero quién se ha creído para hablarnos de esa forma? ¿El Mesías o algo así? No, yo no soy el Mesías. ¿Acaso es usted Elías o un nuevo profeta? No. Soy simplemente una voz llorando en la selva, preparando el camino del Señor. ¿Pero con qué autoridad nos habla? ¿Y con qué autoridad nos ha de bautizar? Ustedes son sordos y ciegos. Aun si sus oídos y ojos están abiertos, no ven ni entienden. Yo los bautizo con agua. Solamente con agua, pero aquel que está por venir es mucho más poderoso que yo. ¿Quién es esa persona? ¿La conoces? No soy merecedor de quitar la cinta de sus sandalias. Él podrá bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Fuego? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Lo entenderán cuando llegue el momento. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo estoy acá con el único objetivo de preparar su camino. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el día de hoy, con esta catequesis, este tema tan importante. ¿Cuál es, querida Vanessa, el tema que nosotros, queridos niños, estamos compartiendo con Jesús? El tema del día de hoy es ¿Jesús es el Hijo de Dios? Jesús, ¿será que es el Hijo de Dios? Y vamos a saber, porque ahora vamos a escuchar qué nos cuenta Jesús en esta catequesis. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano.
Él se hizo verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aquí entonces no hay ninguna confusión, dice, no es cuestión entonces de decir cómo sucede esto, porque sabemos, sobre todo desde el Evangelio, cómo nos habla que Dios siempre estuvo con el Padre, Jesús siempre estuvo con Dios desde la creación. Y luego, como nos dice el Evangelio de San Juan, Dios que se encarna, entra en nuestra propia historia, es decir, que se hace humanidad. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, qué nos cuenta hoy Jesús. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano. Y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Entonces aquí inseparablemente es Dios y es hombre. Dios que entra en nuestra historia, Dios que se hace parte de nuestra humanidad, queridos chicos. Dios y hombre. Y entonces no tenemos que confundir estos dos elementos tan lindos, porque Dios entonces es el que quiere salvar al hombre, a la humanidad. Y para eso se encarna en el seno de nuestra madrecita, la Virgencita. Vamos a seguir escuchando más que nos quiere enseñar hoy Jesús en esta catequesis. San José fue el padre adoptivo de Jesús. La presencia de José asegura que el ambiente familiar de Jesús sea el natural y normal como el de cualquier persona. Muy bien, entonces aquí entra también la presencia de San José. Y sobre todo según la teología, queridos niños, porque San José le da lo elemental y lo fundamental, como venía diciéndose en el Antiguo Testamento, que el Hijo de Dios va a nacer en el clan de Judá, es decir, de la tribu de Judá. Y San José pertenece a esta familia. Pero sobre todo, como nos decía nuestra catequesis, le da también ese ambiente natural de toda una familia donde se va educando Jesús. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy, como siempre, que se nos presenta con este libro de Josué. Estamos leyendo el capítulo 24, del 1 al 13. Los saqué de Egipto, nos dice el libro de Josué. Josué convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces, escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antiguamente sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. Les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Queridos hermanos, hoy el Señor está haciendo una recapitulación. Estamos en el capítulo 24 a través de Josué. Volver a recordar las hazañas de Dios. Ñamañamina y oñón dive mía lleva comunidad haisha. Ategua suisha ñamañaba ella papeñan de yara ñandero basa. Jetaitemba eja omeña debe y por mía. Pero tenemos que mirar, tenemos que hacer evaluación, tenemos que de vez en cuando, como familia, mirar y decir, aquí le tengo a papá, aquí le tengo a mamá, aquí le tengo a mis abuelos, estos son los frutos de nuestro amor, mis hijos, en fin, hacer historia, mirar un poco todo lo que el Señor nos fue regalando. Y en esa historia vamos a encontrar entonces tantas otras personas. Una comunidad que va caminando, una comunidad entonces
en quienes nosotros encontramos a nuestros mismos hermanos. Somos hermanos porque todos provenimos de ese amor inmenso de Dios. Todos provenimos de ese amor de creación de parte de Dios, pero su presencia que está siempre con nosotros. Josué hoy, después de haber caminado con ese pueblo, está agradeciendo, pero al mismo tiempo que agradece al Señor, llama a una reflexión y dice, bueno, ya esa mimba, esa papeñan de yara ñanderaju, allá esa mimba, epa peñan de yara o me eva cueñandebe. Aupeisha, coanga ya viveme e ishupe, esta itereimba y ponaba, ojucuavo ñandereje jaepe. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a las preguntitas de siempre en nuestra catequesis, para ver si pudimos nosotros aprender, si verdaderamente le escuchamos a Jesús que nos enseña cada día. Y la pregunta es lo que el tema mismo nos dice. ¿Jesús fue verdaderamente Dios, queridos chicos? Jesús se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños, esta respuesta que nos está diciendo aquí en la catequesis del día de hoy? Jesús es verdadero Dios, es decir, es Dios mismo el que entra en el seno de María, es quien se encarna en nuestra propia humanidad. Y entonces Jesús es Dios y hombre. Vanessa, entonces Jesús, ¿quién es? Dios y hombre. Muy bien, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Y este es el gran misterio de nuestra fe. Y vamos ahora, queridos niños, a escuchar y responder a esta segunda preguntita. ¿Qué es lo que confiesa, queridos chicos, en su propia fe la Iglesia con respecto a Jesús? La Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, queridos niños, esta es nuestra profesión de fe. Inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora atención, la tercera y última preguntita que les voy a hacer, queridos niños. Y entonces, queridos niños, ¿quién fue San José para Jesús? San José fue el padre adoptivo de Jesús, quien aseguró el ambiente familiar de Jesús. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Entonces San José es el padre adoptivo porque de la tribu de Judá tenía que nacer el Salvador. Y por lo tanto asegura ese ambiente familiar donde nace Jesús. Jesús pertenece a la tribu de Judá. ¿A qué tribu entonces, queridos niños, querida Vanessa, pertenece Jesús? A la tribu de Judá. A la tribu de Judá, de donde tenía que nacer el Mesías. Muy bien, queridos niños, y ahora le rezamos también a San José, por intercesión de San José, el papá que le cuidó a Jesús. Y vamos a decir la oración que su mismo Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda hoy sobre cada uno de ustedes, queridos niños, y de todos sus papás, de toda la familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.